Economista de profesión y de oficio, ha dirigido áreas importantes del país como la Contraloría General de la República, por ende es una persona que usted debe prestarle mucha atención a lo que vamos a conversar. Tengo el placer y el privilegio de ser amigo de Ivanhoe N.G. Cortiñas, miembro de la Fuerza del Pueblo, pero sobre todo miembro del país. Bienvenido, hermano, a Contacto Directo. Gracias. Bueno, pues el placer es doble y es recíproco, ¿no? Así que yo muy a gusto de estar en contacto, ¿no? Directo. A través de usted. Y qué pena que no está María, pero bueno. Le mandó sus excusas. Sí, no, y bien recibida. Le mandó sus excusas. A Ivanhoe, tuvimos 2 semanas de mucha incertidumbre. El país, desde los más pequeños hasta los más encumbrados, salieron a protestar por el proyecto de modernización fiscal del gobierno. El gobierno lo retira. Para muchos especialistas, hay que hacer un pacto fiscal en la República Dominicana para pensar a presente y a futuro. Ahora bien, ya tenemos una realidad. El propio gobierno dijo, no tengo plan B, no tengo propuesta, que la hagan ellos. Como medio molesto. Y yo le pregunto al especialista, ahora, ¿qué debemos hacer o qué debemos esperar los dominicanos sin esa reforma fiscal y el gobierno sin plan para buscar esos 122 mil millones de pesos que dicen ellos que son necesarios para poder desarrollar al país? Fíjate, Pedro, que tal vez para poder darte una respuesta un poquito más soportada, mi construcción debe partir de lo que a mi juicio fue la base teórica, la base filosófica, la base conceptual que ellos utilizaron para formular y presentar la propuesta de modernización fiscal. Que para mí, lo he dicho en más de una oportunidad, como modernización solo era que la hacía el partido de gobierno. Exacto. Por aquello de Partido Revolucionario Moderno. Luego, en la parte que tiene que ver con ese fundamento, ellos hicieron uso de la teoría de los juegos. En la teoría de los juegos hay diversas formas en las que los actores pueden actuar o interactuar. Y una de ellas tiene que ver con la teoría de los juegos no colaborativa, que en el caso particular de la reforma, para mí esa fue la modalidad que el gobierno decidió utilizar. ¿En qué consistió esta teoría de juego en el uso para la reforma fiscal? En su versión no colaborativa. Bueno, acabamos de salir de unas elecciones, salimos victoriosos, tenemos una mayoría abrumadora en el Congreso de la República, pero ganada al fin y al cabo, ¿no? Está revestida de legalidad. Sin embargo, bueno, y si bien es cierto que eso es correcto, resulta que usted pudo apreciar que el gobierno lo anunció un lunes en la tarde. El martes en la mañana ya el ministro de Hacienda la estaba depositando en el Congreso de la República, particularmente en la Cámara de Diputados, y días después, creo que al segundo día, ya habían vistas públicas. Sí, así es. Esta parte de la teoría del juego asumía que en el Congreso de la República, Cámara de Diputados y Senado, no iba a haber una oposición que pudiera tumbarle el pulso. Y por lo tanto, en ese juego político de toma de decisiones, el gobierno tenía toda la de ganar. Eso es en sus cálculos. Luego, lo que ellos no pudieron advertir, para quedarme dentro, como complemento, dentro de la teoría del juego, exacto. La parte que tiene que ver con el impacto de lo improbable. ¿Qué podía pasar que ellos no pudieron prever? Y de ahí lo del impacto de lo improbable. Bueno, que al aperturar las vistas públicas y tener hoy día todos los ciudadanos un medio de comunicación en sus manos, ¿no? Como son las redes sociales, por bajos ingresos que pueda tener la persona, cualquiera puede tener un móvil y desde ahí hacer algo. Entonces, esa situación... Lo que piensa, puede expresarse. Por supuesto. Por ejemplo, yo soy un privilegiado que estoy aquí en este programa, tengo una conexión contigo, usted tiene alguna valoración y yo tengo igual otra valoración de usted. Y estoy aquí articulando mis
opiniones. Correcto. Pero tal vez un ciudadano común, en cuanto a su nivel profesional, no tiene acceso a venir para este programa, pero tiene acceso a las redes. Entonces, desde las redes, como la propuesta de reforma fiscal se hizo a espalda de la población terminó dándole la espalda a la reforma. ¿Y por qué le dio la espalda? Porque no la representaba. Era una reforma fiscal totalmente regresiva que afectaba a los sectores productivos, a los sectores de bajos ingresos y a la clase media. Es decir, todo un abanico. A todos. Entonces, dentro de esa teoría de juego hay un componente también, o un subjuego, que se llama el juego de la gallina, en el que dos posiciones se van a confrontar, van a colisionar, y en este caso el gobierno excluía a la oposición porque la oposición no tenía forma de aguantar la presión porque ellos tenían mayoría. Ellos tenían una mayoría mecánica. Sí, pero en lo que ellos no pudieron advertir, a pesar de poder ver, tanto por la experiencia del año 2021, cuando hicieron algunos parches fiscales y también hubo una reacción por parte de la ciudadanía, entonces ellos no pudieron ver y por lo tanto predecir que la reacción de la población iba a ser con tanta sinergia hacia oponerse como si un director de orquesta estuviera dirigiéndolo. Y no resultó así. Solo la mano invisible de afectar a toda una población hizo que en breve tiempo se hiciera sinergia, y entonces en ese choque del juego de la gallina, gobierno, sociedad, quien cogió la presión fue el gobierno. Y como en el juego de la gallina dice que el más débil, el que coge más presión, termina saliéndose del juego, por lo tanto es la gallina, el gobierno tuvo que salir del juego ante el hecho de que la población hizo una presión de tal magnitud que el mismo gobierno lo ha admitido, porque dijo que hicieron 2 o 3 encuestas. Una derrota o una decisión de humildad, una decisión basada en que yo te respeto como pueblo y como tú no quieres esto, no te lo voy a dar. No tenía otra opción. No tenía otra opción. Yo no quisiera buscarle un calificativo. Yo lo que sí puedo decir es que no tenía otra opción, porque ellos la midieron, lo dijo el vocero de la presidencia, sí. Creo que 2 o 3 encuestas, y decía él, aunque no ofreció los números en forma métrica, que los resultados eran totalmente abrumadores. Lo dijo ahí en el espacio de nosotros, en correcto, la mañana. Correcto, en contra de la reforma. Entonces, Pero también dijo que como que el pueblo era el culpable de que eso se haya retirado y que ahora el pueblo tiene que buscar soluciones a los problemas que van a venir por no haberse aprobado. Entonces te das cuenta que en esencia hay una falta de humildad. Exacto. Hay una falta de humildad porque usted ahora quererle indilgar al pueblo de unos supuestos de la culpabilidad de que la reforma no prosperara. Una reforma que no le iba a dejar ningún beneficio a la población dominicana, y te lo voy a medir. Mira, a cada uno de nosotros, a usted, Pedro, a mí y a los demás que están aquí en la planta, nos iban a sacar de los bolsillos, sin pedirnos permiso, 26,000 pesos al año, mínimo, y en forma recurrente. Entonces, y eso se iba a hacer a través de los impuestos. El gobierno construyó un relato y dijo, es que necesito recursos para atender necesidades básicas, para hacer inversiones, para detener el déficit fiscal y por esa vía detener la deuda pública y por lo tanto alcanzar el grado de inversión. Ese fue el relato. Y yo he dicho ya en muchas oportunidades, dato mata relato. ¿Y cómo el dato mata el relato? Bueno, porque el gobierno dijo que iba a aumentar, se necesitaba aumentar el gasto público para atender necesidades básicas. ¿Usted sabe cuánto le iba a poner a salud pública? Apenas 11,000 millones de pesos, algo menos. ¿Y usted sabe qué significa agregarle 11,000 millones de pesos a lo que tiene apropiado el presupuesto del año 2025? A estar por debajo de lo que se había ejecutado antes del COVID, desde el 2019 hacia allá, que es alrededor de un 11 y hasta un 11.5% del gasto total, como porcentaje del gasto total. Y con la reforma se iba a llegar a 9.8% del gasto total. Pero también iba a pasar lo propio con la inversión y el gasto de capital. Antes del COVID,
el gasto de capital como proporción del gasto total era de 14%, 14 pesos de cada 100 pesos gastados. Ahora para el presupuesto del año 2025 consignaron 12 pesos de cada 100 que van a gastar, pero con la reforma lo iban a llevar a 14. Entonces ellos lo que iban a hacer era igualarlo, un truco contable, un manejo numérico. Pero por supuesto, entonces para dar la impresión de que estamos destinando más gasto a la ciudadanía, a la inversión pública, pero eso era solo un mito. Cosmético. Cosmético. Con tu anuencia, mi querido Ivanhoe, vamos a hacer una pausa para que retornemos, porque yo quiero que tú me expliques eso de progresivo y regresivo, porque la gente como que no lo entiende. Y que también hablemos de qué vamos a hacer ahora los dominicanos, porque parece que fuimos los malos y parece que era tan obligatoria que el gobierno se va a atar de pies y manos. De eso hablamos ahora, nosotros retornamos de inmediato.